Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Hoy nos acercamos a una de las historias más terroríficas de la crónica negra mundial, la historia de Ed Gein, el personaje criminal que inspiraría películas como Psicosis de Hitchcock, La Matanza de Texas e incluso el personaje de Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos. Su historia impactó de tal manera que ha quedado en el inconsciente colectivo y son muchos los que se acercan a ella para tomar referencias a la hora de crear a un monstruo de ficción. Ahora resulta fácil mirar una fotografía de Ed Gein y estremecerse, pero lo cierto es que era un hombre absolutamente vulgar que pasaba totalmente desapercibido en una pequeña localidad de Wisconsin llamada Plainfield. Apenas un conjunto de casas con unos cuantos vecinos, donde todos se conocían y donde por supuesto era imposible que hubiera un asesino terrorífico escondido, ¿o no? La verdad es que las reglas no sirven de mucho en estos casos. Todo el mundo se confía cuando va a su pueblo, porque en esos sitios tan pequeños donde todo el mundo se conoce, parece imposible que ocurra una tragedia, parece imposible que alguno de los vecinos pueda cometer un crimen o que un asesino itinerante se lleve a tu hijo. Y sin embargo ocurre todos los días en distintos puntos del planeta. Es cierto que las ciudades, por lógica, son más peligrosas, hay más concentración de delitos, pero en esto del crimen, como en una lotería macabra, a cualquiera nos puede tocar, estemos donde estemos. Para tratar de comprender a Ed Gein, viajaremos a su niñez, una niñez algo extraña, bajo el imperio de una madre muy dominante, Augusta Gein, que procedía de una estricta familia de inmigrantes alemanes, que era una mujer austera y fanáticamente religiosa, que llevaba con su marido una relación muy cerrada, en la que el padre de Ed Gein, llamado George, aguantaba estoicamente los discursos de su mujer, se refugiaba en el alcohol y muchas veces esta tensión acumulada se liberaba en tremendas peleas en las que el padre acababa pegando a la madre. Augusta entonces se pasaba días diciendo que ojalá se muriera aquel borracho inútil. Finalmente, sus plegarias fueron escuchadas porque en 1940 George murió inválido a la edad de 66 años. Ed era el segundo hijo de la pareja. Nació el 27 de agosto de 1906, dándole una pequeña desilusión a su madre, que esperaba que su segundo hijo fuera una niña. En 1902 había nacido Henry, el primer fruto de esta unión sin ningún tipo de amor, y se había convertido en una decepción. Su marido ya le parecía algo muy lamentable. Su hijo no mejoró el concepto que tenía del varón, así que le llegó un nuevo niño, y Augusta se prometió a sí misma que su hijo Ed no sería nunca como esos hombres lascivos y ateos que veía a su alrededor. Desde el primer momento estuvo muy encima de él, pero no como una madre amorosa, sino como una madre dominante, una madre que le corrigía constantemente, que le hacía avergonzarse de ser un hombre y que lo llevaba prácticamente de la mano a pesar de que cada vez pues iba siendo más mayor. Al principio llevaban una frutería en La Crosse, en Wisconsin. En realidad era ella, la madre, la que se encargaba de todo. Su marido se pasaba el día en los bares, bebiendo. Ella, quizá también por obligación, estableció
una disciplina muy dura. Castigaba constantemente a sus hijos y nunca compensaba estos castigos con un abrazo, con un beso, con el consuelo que también tiene que dar una madre. En 1913 los Gain empezaron una nueva vida, esta vez como granjeros. Después de pasar un año en la granja de vacas de La Crosse, finalmente la familia se instaló en un pequeño rancho aislado en las afueras de la ciudad de Plainfield. Ed no destacó en el colegio, ni por lo bueno ni por lo malo. Sí es cierto que le costaba hacer amigos, sobre todo porque cada vez que su madre le veía alternar demasiado con alguien, ella se oponía a esa amistad. No querían que contaminaran a su pequeño. Augusta insistía en citar constantemente las Sagradas Escrituras y le recordaba que todos los hombres son unos pecadores. Su voz monocorde y constante se repetía una y otra vez en la cabeza de Ed, como si fuera una especie de hada madrina que se imponía a cualquiera de sus deseos, de sus pulsiones. Siempre escuchaba de fondo la voz de su madre, que le insistía en que cualquier cosa que él experimentara estaba mal, que todo estaba manchado por la impureza del varón. Poco a poco Ed Gein se aisló por completo de los demás niños y además se enfadó con su hermano, con el que tenía una buena relación, hasta que Henry le dijo que quizá estaba demasiado pegado a las faldas de su madre. Esto no lo pudo consentir Ed, y el único amigo que tenía en realidad acabó también por alejarse de él. Y de repente, como si fuera una extraña casualidad, en la primavera de 1944, Henry murió en un misterioso incendio. La granja estaba en llamas y, al parecer, Henry y él habían estado intentando apagar el fuego. Perdieron el contacto y Ed fue a buscar ayuda. Trajo un grupo de hombres y los condujo directamente hasta el lugar en el que se encontraba Henry. Estaba muerto y tenía un golpe en la cabeza. Sin embargo, determinaron que había muerto por asfixia y que quizá el golpe había sido posterior. En cualquier caso, hay muchos que sospechan que quizá fue el primer crimen de Ed Gein. Poco después, Augusta sufrió un ataque al corazón. Durante 12 meses, Ed la cuidó con todo su amor. Era lo único que tenía realmente, pero sus cuidados no sirvieron de nada. En diciembre de 1945, Augusta se marchó definitivamente. O no, no realmente, porque para Ed seguía estando presente, seguía escuchando su voz una y otra vez en su cabeza, diciéndole todo lo que tenía que hacer. Convirtió su habitación en una especie de santuario. Dejó todo exactamente igual que lo había dejado su madre. En el centro de la habitación, una mecedora en la que solía sentarse, y cerró la puerta a cal y canto. Ed aseguraría después que escuchaba con claridad a su madre hablarle desde el interior de la habitación. Con 39 años, Ed Gein se había quedado sin la única guía de vida. No sabía muy bien qué hacer. Quizá por eso empezó a buscar una macabra compañía. Leía los periódicos con detalle, buscando las últimas necrológicas. Cuando fallecía alguien que le interesaba, iba hasta el cementerio de Plainfield, desenterraba el cuerpo y se llevaba partes a su casa. Y todo esto mientras seguía haciendo una vida normal, sin despertar ningún tipo de sospecha. Hasta que en 1954 desaparece una mujer, la propietaria de la taberna de Hogan, un lugar en el que se solían reunir los vecinos de Plainfield para aliviar sus penas, para tomar unas cervezas y charlar un poco. Mary era lo más parecido a un enigma. Se sabía que había estado en Chicago. Había quien decía que tenía contactos con la mafia y que había llegado a Plainfield huyendo de algo. Lo cierto es que Mary captaba la atención de los varones. Era una mujer que no tenía nada que ver con lo que había en Plainfield,
una localidad muy cerrada, muy religiosa. Por supuesto, causaba un enorme rechazo entre las mujeres. Pero lo cierto es que todos iban allí a beber, hasta que, en la tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero llamado Seymour Lester entró en la taberna a echar un trago. Aunque estaba abierta e iluminada, no había nadie. Empezó a sospechar, porque, aunque llamaba insistentemente a Mary, nadie salía a atenderle, y entonces vio una gran mancha de sangre en la puerta que daba a la habitación trasera. Sospechando que algo había ocurrido, salió corriendo a pedir ayuda. Los investigadores recorrieron todo el lugar y encontraron el coche de Mary Hogan aparcado detrás de la casa, en su sitio habitual. Además, había un reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. Parecía que la habían arrastrado por allí. Junto a esta mancha de sangre había un cartucho del calibre 32. Siguiendo este rastro, llegaron hasta la zona del aparcamiento, donde el sheriff vio unas huellas recientes de un camión, algo así como una furgoneta de reparto. La hipótesis era clara. Alguien había cogido el cuerpo de Mary y la había arrastrado hasta un coche que esperaba fuera. No había ninguna señal de lucha y no parecía haber ningún motivo para el crimen. La caja registradora, por ejemplo, estaba llena y no faltaba nada. Así que algunos vecinos de Plainfield empezaron a pensar que aquella desaparición, aquello que parecía un asesinato, tenía que ver con el pasado desconocido de Mary Hogan. Sin embargo, se produjeron algunas conversaciones muy llamativas. Por ejemplo, la que ocurrió en el aserradero de Plainfield, donde Ed Gein estaba haciendo unas tareas de reparación. Todo el mundo le tenía como un manitas. Y el dueño del aserradero comentó la desaparición de Mary con él. No se llevaba demasiado bien con Gein, nadie lo hacía. Era un hombre tímido, extraño, quizá un poco siniestro. Y tenía habitualmente salidas impactantes que rozaban el humor negro. Parece que este hombre, Elmo Weck, el propietario del aserradero, le dijo que era una pena lo que le había pasado a Mary, que no se supiera dónde estaba. En especial, le dijo: debería importarte a ti, Ed, que sabemos que te gustaba mucho Mary, ¿no? A él le costaba relacionarse con todo el mundo, pero en especial con las mujeres, y el carácter abierto de Mary Hogan es posible que le atrajera especialmente. Todos en el pueblo comentaban que, cuando estaba en su presencia, Ed bajaba la cabeza, se ponía nervioso, y por eso daban por hecho que estaba enamorado de ella. Lo escalofriante es lo que ocurrió después. Elmo Weck insistía en que esta mujer, Mary, había desaparecido y en que era una pena. Le decía a Ed: si hubieras tenido valor para decirle lo que sentías, a lo mejor ahora mismo estaría en tu casa haciéndote la cena. Y Ed contestó: no está desaparecida, ahora mismo está en mi granja. Elmo no supo cómo interpretar esto, pero pensó que era una broma, una de las extrañas bromas negras de Ed Gein. Lo cierto es que pudo continuar con su vida y 3 años después, otra mujer desapareció de este pequeño pueblo. Se llamaba Bernice Worden, era la encargada de la ferretería del lugar. Una mujer intachable, admirada por todos en el pueblo, que nada tenía que ver con la díscola Mary Hogan. Aquella desaparición, la de Bernice Worden, tocaba a cada ciudadano de Plainfield, porque pensaban que era uno de los suyos. Aquí no había extrañas conspiraciones, no había personas del pasado que podrían haber vuelto para llevarse a Mary Hogan. Aquí había desaparecido un importante baluarte de la comunidad, que incluso había ganado el premio a la Ciudadana de la Semana. Por eso quizás toda la localidad se volcó en saber qué es lo que le había ocurrido a Bernice. Se sabe que la mañana del sábado 16 de noviembre de 1957,
Como todos los días, Bernice abrió la tienda. Era el primer día de la temporada de caza del ciervo en Wisconsin, y la mayoría de los hombres de Plainfield, incluyendo a su hijo Frank, habían salido ya hacia los bosques de los alrededores. La ciudad estaba desierta, y la mayoría de las tiendas cerradas, pero Bernice había decidido abrir la suya pensando que podría llegar gente a comprar provisiones. Poco después de las 8:30 de la mañana, Ed Gein hizo su aparición en la ferretería llevando una jarra de vidrio vacía. Como todos los ciudadanos de Plainfield, Bernice le tenía por un bobo. Pero últimamente había estado especialmente molesto. Le preguntaba todo el tiempo sobre detalles absurdos de la tienda y sin comprar nada. La noche anterior, por ejemplo, había estado en la tienda preguntándole el precio de un anticongelante, y luego se quedó parado durante unos segundos sonriendo estúpidamente antes de desaparecer en la oscuridad. Pocas semanas antes había ocurrido algo verdaderamente extraordinario. Ed Gein se había atrevido a invitarla a ir a patinar con él sobre hielo. Se lo propuso medio en serio, medio en broma, porque estaba muy nervioso y tal vez temía que le dijeran que no. Lo cierto es que la situación fue tan rara que Bernice se lo contó a su hijo y añadió que desde aquel momento había visto cómo Ed Gein la miraba desde su furgoneta o escondiéndose al otro lado de la calle. Te recuerdo que todo el mundo tenía a Ed Gein como un hombre inofensivo, casi como el tonto del pueblo. A nadie se le pasó por la cabeza que fuera peligroso. Lo que ocurrió el 16 de noviembre solo se puede reconstruir con los recuerdos de Gein. Parece ser que la señora Borden le llenó la jarra de anticongelante, volvió al mostrador y le hizo la factura. El hombre pagó y se marchó, volviendo al poco tiempo. Una vez en la tienda, cogió un rifle de caza que estaba en una de las esquinas y le dijo a Bernice que estaba pensando cambiar su vieja arma del calibre 22 por una más moderna que pudiera disparar diversos tipos de bala. Ella le dijo que esa que tenía en sus manos era una buena compra y continuó haciendo su trabajo, quizá algo nerviosa. Cuando se dio la vuelta, Ed Gein sacó una bala de su bolsillo, cargó el rifle y simuló que lo estaba examinando. Unos segundos después, apuntó y disparó. La reconstrucción policial se puede hacer gracias a los testigos. El empleado de la gasolinera, por ejemplo, aseguró que vio salir a la furgoneta de reparto de Borden entre las 8:45 y las 9:30. No le dio importancia, pero unas horas más tarde vio que la tienda tenía las luces encendidas, que la puerta delantera estaba cerrada, y dio por hecho que la mujer se había marchado, había cerrado y se había dejado las luces dadas. Gein se cruzó con el dueño del aserradero, el Mowek, que venía de cazar un ciervo precisamente en las tierras de Gein, y se sobresaltó porque pensaba que tal vez a Ed no le hiciera gracia que hubiera cazado un ciervo en sus tierras. Sin embargo, Eddie se mostró especialmente simpático. Eso sí, Weck diría que iba conduciendo más rápido de lo habitual. Más tarde, al mediodía, Weck sintió remordimientos y volvió a la granja de Gein para darle una explicación y pedirle disculpas. Le encontró quitando las cadenas de las ruedas de su coche, algo que le extrañó, ya que todavía había nieve en la carretera. El propietario de la granja estuvo amable y no le dio ninguna importancia al asunto del ciervo. Por la tarde, los vecinos de Gein, Bob Hill y su hermana Darlene fueron a preguntarle si podía acercarles al pueblo para comprar una nueva batería para el coche. Gein salió a recibirles con las manos llenas de sangre y les dijo que había estado despedazando un ciervo. Esto le extrañó mucho a Bob, porque Gein siempre se había resistido a hacer este tipo de tareas. Decía que no le gustaba ver la sangre. Incluso llegó a decir que se mareaba. Lo cierto es que se volvió a mostrar especialmente amable y les dijo que si le dejaban que se le lavara bien las manos, que les acompañaría. Como agradecimiento, sus vecinos le invitaron a cenar y él aceptó de buena gana.
Poco antes, al atardecer, Frank, el hijo de Bernice Worden, se pasó por la gasolinera de Plainfield. Se quedó muy sorprendido cuando le dijo el gasolinero que por la mañana temprano había visto salir el camión de reparto. Frank esperaba aún encontrar a su madre detrás del mostrador y a punto de cerrar. Los dos hombres comprobaron lo que el gasolinero había visto esa mañana, que la puerta estaba cerrada, pero que las luces continuaban encendidas, y Worden, que había olvidado su llave, tuvo que volver a su casa para coger una. Cuando regresó y abrió la puerta, recibió un enorme impacto. La caja registradora había sido arrancada de la barra y al fondo de la tienda había un gran charco de sangre. Para el hijo de Bernice no había ninguna duda. Cuando llegó el sheriff se lo dijo con claridad. «Ha sido él». «¿Quién?», preguntó el sheriff. «Ed Gein». Los investigadores comprobaron que el nombre de Gein figuraba en el libro de registro. Bernice había anotado que le había vendido a Ed cierta cantidad de anticongelante. Ed Gein cenaba con sus vecinos, con los Hill, cuando otro vecino entró en la casa y anunció que algo le había pasado a Bernice Worden. Su vecina, Irene Hill, entonces bromeó con Ed diciendo: «Hay que ver, no sé cómo te las apañas para estar siempre cerca cuando ocurren cosas malas en este pueblo». Ed sonrió y levantó un poco los hombros. No podía sospechar que solo unos minutos después la policía iba a llegar a la casa de los Hill para detenerle. Le preguntaron dónde había estado durante todo el día, y él no supo muy bien qué contestar. De repente, Gein dijo: «Alguien me ha incriminado». El policía le preguntó: «¿Respecto a qué?». «Bueno, sobre la señora Worden», contestó Ed Gein. «¿Qué pasa con la señora Worden?». «Está muerta, ¿no?», respondió Ed. «¿Muerta?». «¿Cómo sabes que está muerta?», le preguntó el policía. «Lo oí, me lo dijeron ahí dentro, pero lo cierto es que nadie sabía lo que le había ocurrido a Bernice Worden. Nadie salvo su asesino». Mientras se llevaban a Ed, otro equipo policial llegaba a su granja para descubrir una auténtica escena de pesadilla. Entraron por la puerta trasera de la cocina, encendieron las linternas y comenzaron a avanzar. A los pocos pasos, uno de los agentes notó como algo le tocaba el hombro. Al darse la vuelta, descubrió que, colgando del techo, se hallaba el cuerpo decapitado de una mujer. Se dieron cuenta rápidamente de que el cuerpo había sido atado y después despellejado, como si se tratara de un animal. Aquel cuerpo era difícil de identificar, pero para los investigadores no había duda, se trataba de Bernice Worden. La granja estaba completamente llena de basura. Era difícil creer que alguien era capaz de vivir allí. Empezaron a llegar coches de policía. Había que rastrear toda la casa. Utilizaron linternas y lámparas de petróleo y al final trajeron un generador. Cuando por fin la casa estuvo suficientemente iluminada, pudieron observar el horror que allí se escondía. Había varios cráneos en la cocina, algunos intactos, otros cortados por la mitad y empleados como cuencos. 2 de estos cráneos habían sido utilizados para equilibrar la cama en la que dormía Ed Gein. Una de las sillas de la cocina estaba hecha con trozos de piel humana. Había pantallas de lámpara, papeleras, un tambor, un brazalete, la funda de un cuchillo afilado. Todo hecho con restos humanos. Había pedazos de cuerpos por todas partes, algunos guardados dentro de cajas. También había una especie de chaleco hecho con la piel de la parte superior del cuerpo de una mujer, de manera que al ponérselo, Gein podría jugar a que tenía pechos, conformando una imagen sobrecogedora. Coleccionaba además una especie de máscaras mortuorias hechas con piel humana. Se recuperaron 9, todas con el cuero cabelludo de la víctima en cuestión, y mantenían el pelo intacto. Todos estos trofeos los había conseguido Gein visitando una y otra vez el cementerio de Plainfield. 4 de estos rostros cadavéricos estaban colgados en la pared que rodeaba la cama de Gein. Las otras máscaras estaban metidas en bolsas, en viejas cajas de cartón y en sacos esparcidos allí y en la cocina. A algunas de ellas se les había aplicado un aceite para mantener la piel suave e incluso mostraban restos de lápiz de labios. Una de estas máscaras terribles pudo ser identificada
como la de Mary Hogan, la propietaria del bar que había desaparecido 3 años antes. Es fácil imaginar lo que debieron sentir aquellos hombres de ley que estaban recorriendo una escena real, aunque luego sería llevada al cine, una escena nunca vista antes, la obra de un perturbado, de alguien seriamente trastornado y que sin embargo había pasado totalmente desapercibido en su vida diaria. Hacía mucho frío, pero aún así el olor era insoportable. Encontraron el corazón de Bernice Worden dentro de una bolsa de plástico, frente a la estufa de la cocina, y sus entrañas todavía calientes envueltas en un viejo traje. Detrás de la cocina y del cuartucho donde dormía Ed Gein, encontraron una puerta. Estaba bien tapada, sellada con unos tablones de madera. Se encontraron con una habitación absolutamente normal. Lo único que llamaba la atención era la cantidad de polvo que había sobre todos los objetos. Gein había convertido la habitación de su madre en un lugar que se había parado en el tiempo. Había permanecido cerrada desde el momento en el que su madre falleció, 12 años atrás. Mientras los agentes observaban esta extraña habitación, llegó un grito desde la cocina. En el interior de una bolsa de basura había aparecido la cabeza de Bernice Worden. Gein había puesto un cable uniendo las dos orejas. Sin duda su intención era colgar la cabeza de Bernice de un muro para que formara parte de su colección de trofeos cadavéricos. El análisis completo de la granja de Ed Gein se convirtió en una experiencia inolvidable para los agentes de la ley que tuvieron que llevarla a cabo. Estoy seguro de que muchos de ellos nunca consiguieron sacarla de sus pesadillas, sobre todo porque en aquellos momentos no podían estar seguros del origen de aquellos restos humanos. No era descartable que todos fueran víctimas de crímenes. Pero tras ser interrogado, Ed Gein explicó que solía ir al cementerio de Plainfield para recoger todos estos restos hasta completar lo que todos los agentes habían visto, aquella granja de los horrores. Solo admitió los 2 crímenes de las 2 mujeres de Plainfield, Mary Hogan y Bernice Worden. El abogado de Ed Gein enseguida señaló a la enajenación mental, al trastorno mental, como la causa de estos crímenes y de la acumulación de cadáveres en su casa. Se sospechaba que incluso había practicado la necrofilia, aunque él siempre lo negó. Decían que los cuerpos olían demasiado mal. Los psiquiatras aseguraban que padecía un complejo de Edipo, pero que también había una parte de su personalidad que odiaba a su madre. Es decir, había una mezcla de amor y odio hacia esa persona tan sumamente dominante que había sido su madre. Es posible que una parte de él se alegrara de su muerte, pero otra se aferraba a su idea de manera tan fuerte que de alguna forma la mantuvo viva y presente en todo momento en la granja. Es posible que al recuperar los cuerpos del cementerio de Plainfield intentara traer una y otra vez el recuerdo de su madre, que por otro lado no dejaba de hablarle, de decirle lo que tenía que hacer, de criticarle constantemente. Ella se había ido, pero permanecía en su cabeza. Ed Gein admitió haber robado 9 cadáveres, todos ellos de mujeres de mediana edad. Fue enviado a un hospital psiquiátrico. Mientras tanto, en 1958 se anunció que se iban a subastar todos los bienes de Ed Gein. Empezó a cobrarse 50 centavos por entrar a la granja de los horrores. Sin embargo, la subasta nunca llegó a celebrarse, porque un incendio consumió la granja hasta los cimientos. Su coche, sin embargo, sí llegó a ser vendido. Un anónimo comprador pagó $760 por él, una cifra muy elevada para la época. Meses después, el coche se expuso en la feria del condado, al precio de 25 centavos la entrada.
La policía, por suerte, prohibió la atracción a los pocos días. 10 años después, sería juzgado. Le encontraron culpable de los asesinatos, pero también no responsable, y ordenaron que permaneciera ingresado en el hospital psiquiátrico. En febrero de 1974 se hizo una solicitud pidiendo que después de 16 años de internamiento, y dado que Gain había recuperado por completo su salud mental, se le permitiera salir del manicomio. Después de estudiar la petición, el juez del distrito pidió al Hospital para Enfermos Mentales del Estado que le practicara de nuevo una serie de pruebas psicológicas, cuyos resultados serían oídos en la sala al día siguiente. Antes de la audiencia, Gain estuvo charlando amigablemente con los reporteros allí reunidos y les contó que deseaba ver algo más de la vida y que planeaba dar la vuelta al mundo, pero los 4 doctores que prestaron testimonio ante el juez coincidieron en que este hombre no debía ser puesto en libertad. Uno de los doctores dijo que aunque Gain parecía estar bastante recuperado, en determinadas circunstancias podría ocurrir que la enfermedad que había padecido durante tantos años volviera a presentarse, con lo cual el juez no tuvo otra elección que rechazar la petición de Gain. Ed Gain murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el Hospital para Enfermos Mentales de Mendota, en el que había estado internado desde el año 1978. Sus restos descansan en una tumba sin nombre en el cementerio de Plainfield, al lado de la tumba de su madre. Su escalofriante historia, que ha inspirado tantas obras de ficción, nos ayuda a comprender que el ser humano puede ser absolutamente normal a ojos de los demás y, sin embargo, esconder en su interior un verdadero monstruo. En el caso de Ed Gain, eso que escondía se podía ver perfectamente con los ojos. Aquella granja, aquella casa de los horrores, era como una especie de reflejo de su propio interior, un reflejo desordenado, lleno de pedazos, de un ser humano que no había conseguido construir su propia personalidad. Sin duda, la influencia de su madre, absolutamente obsesionada con mantener el control sobre su hijo, había terminado por trastornarle, a fuerza de repetir ese discurso apocalíptico que se le quedó clavado tan dentro que, una vez muerta, él seguía escuchando en la cabeza. Ed Gain llegó a la conclusión de que todo lo que sentía por una mujer estaba mal y por lo tanto era algo inconfesable, algo que le hacía sentir sucio. Por eso seguramente comenzó desahogándose con los restos de los cadáveres que recuperaba en el cementerio de Plainfield. Pero aquello era agotador. Había que estar pendiente de los entierros y luego ir allí por la noche, cavar, sacar el cadáver y llevárselo a la granja. Tal vez pensó que podía elegir a una víctima viva y llevársela a su casa. Se fijó primero en Mary Hogan, que era una mujer que le atraía por lo distinta que era de las demás. Acostumbrada a atender en la taberna, era simpática con todo el mundo, incluso con él. Eso le hizo fantasear y pensar que quizá podría tener algo con ella. Cuando se desengañó de esto, decidió cometer el crimen. Algo parecido le pasó con Bernice. Era siempre tan amable con él, incluso llegó a invitarla a salir, pero sabía que aquello no podía ocurrir, así que también optó por el crimen. Aunque nos resulte aberrante, terrible, hay una explicación para este comportamiento. Ed Gain se sentía más a gusto en la compañía de los muertos, porque ante ellos podía mostrarse como verdaderamente era, quitarse la careta que llevaba todo el día ante los vecinos de Plainfield y abandonarse a sus pulsiones. Era el único momento en el que no escuchaba la insistente voz de su madre, esa voz que luego torturaría a Norman Bates en Psicosis. Este relato nos hace insistir en la importancia del amor a la hora de educar a un hijo, de darle las herramientas para que él vaya formando su personalidad.
la importancia de explicar bien que hay que relacionarse con las otras personas en absoluta normalidad, que no pasa nada cuando uno es rechazado, que forma parte de la vida. Es lógico porque a ti te puede gustar una persona y no gustarle a esa persona. Cada uno tiene que tomar sus decisiones y cada uno tiene que tener los elementos para gestionar las emociones. Esconderse en uno mismo nunca es buena idea. Quedarse completamente solo siempre es perjudicial. Todos necesitamos a alguien. Y por otro lado, esta historia también nos enseña que las personas no son lo que parecen, que hay que estar muy atento a esas señales que vamos dejando todos, a esos comportamientos que nos dibujan la realidad que hay detrás de la piel, porque, aunque por fortuna la mayoría de nosotros no somos asesinos, sí es verdad que ciertos comportamientos pueden hacernos mucho daño y se pueden identificar a través de las reacciones que cada uno tiene ante los problemas. A Ed Gein lo veían como un pobre bobo, un hombre trabajador que siempre podía echar una mano al hacer una reparación, un granjero, pero nadie se tomó el suficiente interés como para percibir algún signo de alarma. Era evidente que no estaba bien. Tanto es así que después de sus crímenes, inmediatamente los médicos lo calificaron como enfermo mental. Si los médicos lo vieron con esa claridad, ¿cómo es posible que los habitantes de Plainfield no detectaran nada raro? Es evidente que detectaron que no era un hombre normal, pero eso hizo que se fueran alejando de él, aunque no lo suficiente. Tal vez la historia hubiera cambiado si le hubieran ayudado a tiempo. En cualquier caso, no debemos perder de vista que no todo tiene solución, que hay personas que no tienen arreglo, que hay gente que nos rodea y que nos puede hacer daño, y que más nos vale estar prevenidos, huir de todo aquello que pueda hacernos daño. Te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy, y te recuerdo las vías de contacto. Puedes escribirme a elsenordeloscrímenes@gmail.com y a mis cuentas de Twitter, @escrímenes y @fpcaballero. Te espero aquí, como siempre, en este podcast que es el tuyo. Nos escuchamos en el próximo programa.